Andrea, bienvenida al semillero Batallas del Silencio. Este semillero tiene como objetivo es recopilar todas las narrativas históricas del conflicto armado colombiano, desde lo que se hace en 1886 hasta el 2017. Pero entonces hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Andrea Restrepo. Yo te doy la bienvenida, Andrea. Me gustaría que nos dieras un pequeño contexto del ejercicio que haces en todo lo del proceso de paz, en la parte de la normativa de lo que se refiere a trabajar en la recuperación histórica de las excombatientes, de la mujer en la lucha armada del conflicto y cómo es ese ejercicio que tú haces, para así a grandes grosos. Bueno, un gusto. Primero que todo, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es un placer desde mi experiencia, espero poder abordar todas las preguntas que están haciendo, poder contribuir al semillero. Yo pues me llamo Andrea Restrepo, soy historiadora y trabajo desde hace años el enfoque de género. Tengo experiencia en trabajo con organizaciones en temas de conflicto. Trabajé en una plataforma que se llamaba Mesa de Mujer y Conflicto Armado, que articulaba 8 organizaciones de mujeres en donde hacíamos un informe anual haciendo visible el impacto del conflicto en la vida de las mujeres. Posteriormente trabajé en toda la alcaldía de Gustavo Petro, en la Secretaría de la Mujer, en el equipo del Derecho a la Paz, implementando la política pública en el componente de paz en la ciudad, y llevo ya algunos años, posterior a la firma del acuerdo de paz, trabajando en el Consejo Nacional de Reincorporación, que es una instancia que crea el acuerdo para desarrollar todo el punto 3.2, que tiene que ver con la reincorporación económica y social, con aquellas medidas para garantizar la reincorporación efectiva e integral de FARC-EP a la vida civil. Allí esta es una instancia conjunta compuesta por gobierno y por FARC, como son todas las instancias que crea el acuerdo, y yo hago parte del equipo técnico de FARC para garantizar la transversalización del enfoque. Entonces, ese es un poco el recorrido que tengo para que ustedes concreten las preguntas con relación también pues a mi experiencia y poder contribuir desde ahí. Pero me gustaría saber pues también quiénes están presentes, cuántos estudiantes son. Está Michael Parrado, que es docente coinvestigador de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD. Él es docente en Bogotá. Está mi compañera Luz Berta Olmos, que ella también es coinvestigadora y es docente. Está Judy Gómez, que es líder del semillero Batalla del Silencio, con otras 2 estudiantes que pues no están hoy. Está María Audrey Velázquez, que ella también es estudiante del programa de comunicación social. Está también, no veo está Joana también, que ella es estudiante del programa de comunicación social. También tiene también con Audrey tienen sus medios de comunicación. Está también Elkin Gómez, que es estudiante del programa de comunicación social. Ellos son de la parte del CEAT de Acacías. También está Paola Loaiza, que pues es tu compañera y es compañera de El Semillero. Ella es nueva y es quien nos ha ayudado a conseguir esta entrevista contigo, y también es parte del semillero gracias a Michael Parrado, que pues la agregó. Entonces todos los estudiantes solo indican y hacemos. Yo te voy a hacer la primera pregunta y a partir de ahí pues yo también quiero que los estudiantes se organicen. Si quieren, abajo colocan quién, yo hago la pregunta 2 y se lanzan también al ruedo para que podamos hacer además el cuestionario es solo como una idea de tener un orden, porque a medida que tú también nos vayas contando, también te vamos haciendo otras preguntas que nos parecen también que nos va a nutrir mucho el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué papel cumple la mujer en la construcción de la paz? Una pregunta fuerte. Bueno, yo creo que
Como historiadora siempre es importante en lógica de proceso ver la participación de las mujeres. Es importante cuando empieza todo el movimiento, la primera ola del feminismo a nivel internacional, hay dos derechos fundamentales que reúnen la lucha de las mujeres. Uno es toda la reivindicación de los derechos laborales, que a partir de allí se conmemora pues todo el 8 de marzo, y el derecho a la paz. Las mujeres fueron las primeras que empezaron a luchar en 1914 por la reivindicación de la salida política de los conflictos, y a partir de allí hay un movimiento muy grande que se llama LINPAL, que es la Liga de Mujeres por la Paz, en donde hicieron marchas, actividades, y así se empieza a conformar todo un movimiento pacifista que lideran las mujeres a nivel internacional. Aquí, en el contexto colombiano, pues un país que ha tenido un conflicto que no ha cesado, lamentablemente, las mujeres siempre han tenido una participación activa que lamentablemente por las dinámicas patriarcales de la sociedad, pues ese ejercicio de acción política y de incidencia en materia de paz no se ha visibilizado lo que se debería visibilizar ni reconocer. Entonces tenemos muchas experiencias en distintas zonas del territorio donde mujeres impulsaron procesos de negociación con los distintos actores armados. Hubo un movimiento fuerte, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en la primera etapa de Uribe, en el 2002, en donde se dijo que en Colombia no existía conflicto, fueron las mujeres las que organizaron esas marchas masivas en Putumayo, exigiendo una salida política al conflicto. Entonces, ha habido un liderazgo fundamental de las mujeres en la construcción de paz, y posteriormente ese liderazgo se enmarca con mucha contundencia en el acuerdo de paz con las FARC-EP. Si ustedes saben, el acuerdo de paz es el primer acuerdo a nivel internacional que tiene el enfoque de género de manera transversal y que generó un mecanismo para garantizar la participación directa de las mujeres en toda la etapa de negociación, que fue la subcomisión de género, en donde la subcomisión en La Habana, conformado por mujeres de gobierno y FARC, creo que Victoria Sandino hace parte de esta maestría, que ya les podría contar en detalle cómo fue eso, que fue un proceso histórico que dejó una impronta a nivel internacional. Logró escuchar voces diversas de todo el movimiento social, de mujeres indígenas, feministas, campesinas, afrocolombianas, para poder incluir en la agenda de negociación aquellas particularidades que las mujeres requerían para garantizar que la paz impactara directamente el avance de los derechos de las mujeres. Esto fue, si uno mira, pues todos los procesos de paz anteriores, el 90% de los acuerdos no tuvo un enfoque de género ni transversal, ni garantizó la participación de las mujeres directamente en las mesas de negociación. Entonces, con este acuerdo se establece como a nivel nacional una nueva exigencia en fortalecer la agenda de género en temas de paz, en reconocer el liderazgo de las mujeres en materia de paz a nivel nacional, y porque pues de todos modos esa apertura del acuerdo es, bueno, también compromiso político de garantizar derechos de las mujeres, pero también un reconocimiento a precisamente todo ese papel histórico que han tenido las mujeres a nivel nacional en la reivindicación y en la lucha por la paz. También un poco para contarles, estudios han indicado que entre mayor apropiación de las mujeres posterior a la firma de los acuerdos de paz en las etapas de implementación y consolidación de la paz, mayor han avanzado los acuerdos a nivel territorial, es decir, la participación de las mujeres es fundamental para la consolidación de la paz, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, y eso se ha mostrado en otros acuerdos como en Irlanda del Norte, en África. Entonces, pues la mujer ha tenido un papel preponderante en la construcción de paz. ¿Cuáles son las rutas de los campos de empoderamiento de la mujer en la actual, en lo económico, en lo académico, en lo político? Las rutas de empoderamiento, pues las rutas las deben generar, o sea, una ruta la crea una institución para generar procesos de empoderamiento, pero
lamentablemente en este país no hay oportunidades reales para las mujeres ni en lo económico ni en lo social. De hecho, es un país que todavía tiene unas brechas de desigualdad muy fuertes a nivel nacional y a nivel territorial. A las mujeres nos pagan menos por hacer el mismo trabajo, en más o menos aproximadamente 40%. Y si vemos, por ejemplo, hacemos como un proceso histórico de lo que debería garantizar la institucionalidad a favor de los derechos de las mujeres, ha habido un retroceso en esa institucionalidad a favor de la mujer. De hecho, en 1990 teníamos se tuvo una instancia que fue casi un ministerio que lideraba Piedad Córdoba, se llamaba, ya no recuerdo ahora no era la Consejería para la Equidad de la Mujer, esa es la actual, bueno, pero era una instancia fuerte con presupuesto propio, en donde a partir de allí deberían generar políticas públicas precisamente a favor del empoderamiento político, económico y social para eliminar esas brechas que tenemos en la sociedad actual y que el conflicto además acentúa con mayor contundencia en la vida de las mujeres. Y esa instancia que tenía casi un rol de ministerio con presupuesto propio se fue disminuyendo, ¿no? Y actualmente tenemos una consejería para la equidad de la mujer que no tiene ni siquiera presupuesto propio y, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá tiene mayor presupuesto que la consejería que se supone a nivel nacional debería transversalizar la política en todo el estado y a su vez generar institucionalidad de género en los territorios. Entonces, dada esa falencia institucional, pues eso genera que las mujeres no tengamos rutas, además de que tenemos muchas leyes, porque efectivamente el Estado Social de Derecho, lo que ha hecho el Movimiento Social de Mujeres es cada vez ampliar el marco de la Constitución del 91, ampliando el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no hay una implementación real ni unas condiciones reales para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades y derechos en el campo de lo económico y lo social y de lo político. De hecho, pues tenemos la ley de cuotas que debería garantizar un 30% de la participación de las mujeres en todos los partidos y vemos que esa ley tampoco se cumple y eso implica porque no hay procesos, escuelas, no hay fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, no hay oportunidades reales para que las mujeres tengan las mismas garantías. Y un poco esas barreras que para las mujeres, a las mujeres también nos genera el poder participar en lo público en igualdad de condiciones tiene que ver con las barreras que crea el cuidado. Las mujeres tenemos una doble y triple carga por toda la labor del cuidado que desarrollamos en la casa y el Estado tampoco ha garantizado una redistribución de los roles del cuidado para que efectivamente ni el Estado ni la sociedad, vivimos en una familia muy patriarcal en donde las mujeres asumimos todo y eso pues obviamente también además de las barreras institucionales en no haber rutas, en no haber un presupuesto real para el empoderamiento de las mujeres, pues tenemos barreras culturales en donde la carga del cuidado nos limita el ejercicio de la participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos sociales. No sé si respondí tu pregunta, si ese era el sentido. Me contestaste la pregunta y me revolviste a recalcar lo de que somos un Estado de Derecho. Pero bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos en lo mismo para tratarnos de empoderar nosotros las mujeres y que se cumplan las pautas para nosotras. Gracias, Andrea, te agradezco. Sí, allí, por ejemplo, ¿qué creo yo? Que entre mayor nivel de procesos organizativos de mujeres, que las mujeres seamos activas con lo que pasa en la política, con las decisiones, con quién se elige y cuál es la agenda de género que tiene los candidatos o candidatas por quienes votamos, pues mayor incidencia vamos a tener en ese desarrollo. Por ejemplo, el actual plan de desarrollo del gobierno de Duque, pues la agenda de género es demasiado precaria. Entonces, pues obviamente los derechos de las mujeres se van a ver limitados, más los enfoques con los que gobierna Duque, o el plan de todo el centro democrático. Entonces, si las mujeres somos ajenas a eso, pues el mundo decide por nosotras y no va a haber condiciones, ni rutas, ni presupuesto a favor de garantizar
condiciones para el empoderamiento de las mujeres. Entonces las mujeres tenemos que estar muchísimo más activas políticamente y muchísimo más rigurosas en saber por qué agendas votamos, por qué candidatos y candidatas votamos y qué está pasando con nuestros derechos y los planes de gobierno. Mi nombre es Judy. Yo quisiera de pronto hacer como una profundización sobre la palabra género, porque creo que hay algo aquí en los acuerdos de paz que se ha desacreditado un poco esta palabra, y quisiera saber tú por qué crees que la palabra género ha sido tan atacada dentro de los acuerdos de paz. Bueno, yo creo que ha sido atacada así como el castrochavismo, ha sido también una manera de desprestigiar procesos de luchas democráticas. Creo que hay una malcomprensión del enfoque de género. El enfoque de género es un enfoque, como puede ser el enfoque territorial, el enfoque diferencial, el enfoque étnico, que es un foco con el que tú haces un análisis social y político, en este caso, para analizar desigualdades y asimetrías entre hombres y mujeres. Eso es el enfoque de género, y eso tú lo aplicas en las políticas públicas, eso tú lo aplicas en proyectos académicos, eso tú lo aplicas en muchos escenarios donde sea viable hacer ese análisis en relación a las asimetrías entre hombres y mujeres para garantizar igualdad de oportunidades. Yo creo que este país es un país muy conservador y la derecha utilizó el enfoque, creo que tiene que ver también con un contexto previo al plebiscito, y yo no sé si ustedes recuerdan como toda esa reacción que hubo por las cartillas de diversidad sexual que en su momento la ministra de Educación, que era Gina Parodi, empezó a impulsar para pues garantizar que niños y niñas y población LGBTI tuvieran los mismos derechos y hubiera una educación sexual garantista de derechos de la diversidad a nivel nacional. ¿Ustedes se acuerdan la reacción que tuvo el país? Pues yo creo que... Y después esa reacción también fue utilizada por parte de la derecha para hacer freno a todo el enfoque de género que era fuerte en el acuerdo de paz, como uno de los elementos para poder subvalorar el acuerdo y hacer que la gente votara por el no. Así como se habló del castrochavismo, así como se habló de que a los guerrilleros y exguerrilleras les iban a pagar no sé cuánta plata y les iban a entregar el país. Entonces fue un elemento que se aprovechan del desconocimiento, digo yo, de la ciudadanía en general y del pueblo para poder manipular a la gente y hacerla en su momento pues votar por no al acuerdo de paz, cuando el acuerdo de paz pues lo que impulsa es la democracia nacional, y en temas de género lo que reconoce es precisamente esas desigualdades para que en cada uno de los puntos pactados, que son 6, haya acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el fortalecimiento colectivo de las mujeres para el logro de una mayor incidencia social y política en los procesos de desarrollo local con enfoque de género? Y hay énfasis en la importancia de que las mujeres se organicen, ¿no? En la medida en que las mujeres se organicen, en la medida en que las mujeres hagan práctica de su ciudadanía, exigiendo, haciendo veeduría social, exigiéndole al Estado local, incidiendo en los planes de desarrollo local, pues va a haber procesos de empoderamiento y reconocimiento. En la medida en que las mujeres no incidan, pues se pasó el gobierno local sin la garantía de los derechos de las mujeres. Es decir, todos los derechos que hemos adquirido las mujeres es porque ha habido procesos organizativos previos de lucha y exigibilidad que han abierto el Estado, que han exigido el reconocimiento en la Constitución, la apertura de leyes, la definición de presupuesto en planes de desarrollo, la creación de mecanismos de género en lo territorial. Todo tiene que ver con procesos organizativos. A las mujeres no nos han regalado nuestros derechos, han sido procesos de lucha que inclusive no han sido pacíficos, como pues no ha sido pacífico el reconocimiento en general de la diversidad aquí a nivel nacional. Ustedes han visto, pues cada cambio tiene una guerra, un acuerdo de paz. Entonces, asimismo, la lucha de nosotras por nuestros derechos no ha sido un proceso pacífico,
y si tú no te organizas y exiges, pues no va a haber un reconocimiento ni un cambio. ¿Cómo observa la lucha de las mujeres en la historia de las guerras? ¿Son víctimas? ¿Cómo las ves a ellas dentro del conflicto armado colombiano? Pues como decía, las mujeres han tenido un papel preponderante en todas las luchas. Si uno analiza las luchas, lo que pasa es que ha habido, como hubo un impacto desproporcionado del conflicto en la vida y cuerpo de las mujeres, hay una mirada muy sesgada a la mujer como víctima. Pero la mujer ha sido actora política en todas las luchas históricas. En la independencia hubo, previo a la independencia, en toda la colonización, pues hay historias como la gaitana de mujeres indígenas que lucharon en contra de la colonización. En las luchas independentistas hubo mujeres que participaron activamente, además como militares en contra de los españoles, con Bolívar. Las mujeres hemos estado activas políticamente, generando condiciones para las transformaciones sociales. De hecho, pues hemos tenido muchísimas mujeres guerrilleras, no solamente de FARC-EP, sino de muchas organizaciones armadas que ha habido en el país que han asumido la lucha armada en contra del Estado precisamente por todas las causas históricas, las desigualdades y la discriminación de género. Entonces, las mujeres no solamente han sido víctimas, sino que las mujeres han sido actoras políticas que han tomado decisiones para generar las transformaciones que el país requiere. Y efectivamente los conflictos generan víctimas, no solamente mujeres, sino víctimas en general, y realmente el conflicto armado generó un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres pues eso se hizo muy visible. De hecho se crea la ley 1448 como un reconocimiento a las víctimas en este país, y precisamente dado ese impacto del conflicto, un punto del acuerdo, que es el punto que tiene que ver con todos los mecanismos de justicia, el sistema integral, pues tiene un reconocimiento específico para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto y a las mujeres que han sido víctimas del conflicto. ¿Qué problemáticas se enfrentan comúnmente las mujeres en los procesos de reincorporación? Uy, esta es muchas problemáticas porque las mujeres en la guerrilla, un poco desde mi punto de vista, de lo que yo he visto, adquirieron cuando estaban las mujeres, la mayoría de mujeres exintegrantes de FARC-EP venían del contexto rural. Y en el contexto rural hay una división sexual del trabajo, que es un concepto desde el enfoque de género, en donde pues hay una distribución para las tareas de las mujeres y una distribución para las tareas de los hombres. Las mujeres en el contexto rural generalmente tienen a cargo todo el tema del cuidado de los hijos, de los animales, y hay muy pocas barreras también por todo el desamparo del Estado al contexto rural en materia de derechos para las mujeres en temas de participación, de educación, de salud inclusive, de todo. Entonces, cuando las mujeres se vinculan a la vida guerrillera, aprenden a hacer de todo, ¿no? Se genera se desdibuja un poco esos roles tradicionales de género, y hombres y mujeres emprenden las mismas labores. Labores del cuidado, hombres y mujeres cuidaban, labores de la guerra, labores de la formación política, labores de enfermería. O sea, en la guerrilla adquieren muchísimas capacidades las mujeres. En todos los campos, en ciencias políticas, en ciencias químicas, en todas las labores militares, y se desdibuja un poco esos roles tradicionales que se vivían en el contexto rural, ¿no? Y ahora, de cara a la transición, lamentablemente la reincorporación no se da en un país moderno como Noruega, ¿no?, donde hay una mayor igualdad de género, sino que se da nuevamente en ese contexto rural, marcado por esa desigualdad y discriminación de género que se da en el mundo rural colombiano, y las mujeres empieza a impactarle, se empiezan a generar brechas durante el proceso de reincorporación. Entonces, ha habido, digamos, unos riesgos específicos de género, dada precisamente estas realidades de lo que es el contexto rural,
patriarcal y el contexto en general de la sociedad colombiana frente a la relación con las mujeres y el reconocimiento de las mujeres. Entonces, las mujeres en reincorporación tienen muchas más barreras en este momento que los hombres. Y lamentablemente, como estamos en un gobierno que desfinanció el acuerdo de paz, aquellas políticas que están establecidas y acciones afirmativas para las mujeres en reincorporación no se han implementado. Y eso ha generado aún una mayor asimetría y es muy triste porque en la vida guerrillera mujeres y hombres tenían los mismos, de alguna manera, derechos. Obviamente así había jerarquías, por ejemplo, en el secretariado solamente había hombres, pero ya digamos en el partido político FARC hay senadoras, se tiene una cuota también de participación. Pero lamentablemente las políticas afirmativas que debería estar implementando el gobierno colombiano para garantizar que no se den brechas de género en el proceso de reincorporación aún no se han implementado como se deberían implementar y están desfinanciadas en temas presupuestales. Entonces hay unos mayores riesgos en las mujeres, pues dado el contexto político y dado el contexto social patriarcal en donde se da la reincorporación, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se ve generalizado con respecto al ser mujer en el conflicto armado colombiano? O sea, te explico un poco la idea es que es como siempre la mujer ha sido vista como un objeto sexual. Entonces, ¿cómo se ven hoy en día de lo que tú has podido escuchar en esas conferencias, en esos eventos? ¿Cómo se ven hoy en día las mujeres dentro del conflicto armado colombiano? Bueno, yo primero no podría hablar por las mujeres víctimas porque pues creo que esa es una pregunta muy, muy subjetiva con cada una de las víctimas. Yo lo que te puedo contar es qué tipo de problemas se ven, qué ha reconocido la Corte Constitucional en relación a los impactos desproporcionados de las mujeres víctimas del conflicto. Hay un auto que sacó la Corte en donde establece 12 riesgos de género por el hecho de ser mujeres y estar en un contexto de conflicto armado, que tienen que ver no solamente con violencia sexual, todas las tipologías de la violencia sexual, sino también tienen que ver con los procesos, por ejemplo, de desplazamiento, cuando las mujeres llegan a la ciudad, todo lo que tiene que ver con la esclavitud laboral, todo lo que tiene que ver con lo que implica la pérdida, por ejemplo, de la familia, lo que tiene que ver con la situación de los hijos y hijas, la vulnerabilidad, por ejemplo, de los hijos y hijas al ser nuevamente vinculados a conflictos. Entonces, ahí ya hay un reconocimiento a situaciones particulares de las mujeres que han sido víctimas del conflicto. Y precisamente ese reconocimiento ha exigido que el Estado tenga rutas y planes especiales de protección a las víctimas. Pero ya cada víctima, cómo lleva su proceso, pues esas son ya experiencias muy subjetivas. Pero efectivamente, lo importante es que el Estado reconoció que efectivamente hay un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres cuando son víctimas del conflicto, si están en contextos del conflicto, ¿no? Y que eso debe generar un mayor nivel de protección de la institucionalidad. Y ahí se deberían generar rutas especiales para garantizar el empoderamiento económico, político, social, ya que se requiere un apoyo especial para las mujeres. Entonces, eso es algo muy importante y precisamente por eso el acuerdo de paz recoge eso, ¿no? Que reconoció la Corte, que reconocen las demandas de las mujeres y tratan de fortalecer esos mecanismos de verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición que tiene que ver con acciones integrales en materia económica, en materia política, en materia de educación, en materia de salud. Aquí hay dos temas que creo que se cruzan. Una son las mujeres víctimas de violencias, que somos de alguna manera todas. Para eso hay una ley que se llama la Ley 1257, que es del 2008, en donde, dada precisamente esa incidencia del movimiento de mujeres en que se reconozca la violencia contra las mujeres como un hecho público y colectivo, un problema público de salud pública, pues surge esa ley. Esa ley establece una ruta en donde si tú eres y reconoce
5 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Esa ley establece una ruta y establece todas las entidades que tienen que ver con una atención integral, tanto para generar acciones de prevención de violencias, que pueden ser todas las campañas que debería estar haciendo el Estado, como rutas de atención directa a casos de violencia, como el que tú estás enunciando: si a mí me violan, ¿a dónde debo ir? ¿Quién me debe atender? ¿Quién es el responsable de hacer el acompañamiento? Y todo el tema de acceso a la justicia, porque esos casos deben ser sancionados. Entonces ahí está implícita la Fiscalía, el Ministerio de Salud, la policía. ¿Qué pasa con esa ley? Pues que hay un desconocimiento de la ley. No en todos los territorios, por ejemplo, están todas las entidades que tienen que activar la ruta, y sobre todo hay un desconocimiento por parte de las mujeres fuerte frente a la identificación de las violencias. Vivimos en una sociedad tan patriarcal, en donde ha habido violencia sistemática con las mujeres, que las mujeres naturalizamos la violencia y no reconocemos los distintos tipos de violencia, por ejemplo. Entonces, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en la Secretaría, trabajábamos procesos de formación en, bueno, qué es violencia física, qué es violencia psicológica, qué es violencia económica, qué es violencia patrimonial, porque las mujeres ni siquiera reconocemos las violencias al haberlas vivido y al haber crecido en un marco, en un contexto donde es normal que a una mujer le digan tonta, donde es normal que a una mujer le digan un piropo en la calle, donde se normaliza desde chiquitas la palmadita en la cola. Entonces, esa identificación es un proceso fundamental, y ya posteriormente todo lo que tiene que ver con a dónde debe recurrir. Por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades que ha desarrollado un modelo muy amplio que se llama el Sistema Sofía, y tiene casas de igualdad de oportunidades en todas las localidades para que las mujeres recurran ahí y haya un acompañamiento directo a las mujeres, con abogadas, con psicólogas, porque pues cuando hay un hecho de violencia deberíamos tener un acompañamiento integral. Hay unas instancias también que creó Bogotá, que son los CAVIC, creo que se llaman así, en donde confluyen todas las entidades que tienen que ver con la ruta, porque ¿qué pasaba? Si a mí me violaban, entonces yo iba primero a la policía me revictimizaba, pero después me llevaban a medicina legal, después a salud, me tocaba volver a hacer lo mismo. Entonces, lo que se hizo con los años fue tratar de que en estos pequeños centros esté toda la oferta que se requiere para que las mujeres no las revictimicen la institucionalidad y puedan hacer todo el proceso rápidamente, de denuncia, de atención, de todo. Entonces, pero eso que implica lo que decíamos, que el presupuesto, que el Estado asuma con seriedad esas políticas, que haya un presupuesto, que haya generación de condiciones para que esta ley avance. Entonces, esa es la ley, y esa es la ley que tenemos, y esa es la ley que establece todas estas medidas de prevención, atención y sanción a todas las formas de violencia. La otra son las víctimas del conflicto armado, que a su vez las víctimas pueden ser víctimas de violencia también en el marco de la ley 1257, pero hay una ley especial para las víctimas, que es la 1448, que establece medidas de reparación, medidas de atención. Cada ente territorial tiene que desarrollar un sistema de atención a las víctimas. En Bogotá, yo no me acuerdo si ustedes se llamaban los centros de atención a víctimas, y también había muchas localidades, y allí se centraba también la oferta de todas las entidades que tenían que ver con la implementación de la política. Entonces las mujeres también llegaban allí y había un proceso de atención, no solamente en temas de violencia, sino en temas de reparación, en temas de asistencia. Por ejemplo, las víctimas tienen una serie de derechos y medidas de reparación que el Estado tiene que brindar, entonces por ahí también empiezan esa ruta. Andrea, pero entonces, por lo que tú me dices, ves que sí hay una ruta, pero entonces a mí me parece que falta un mecanismos de comunicación a la ciudadanía, Claro. o sea, no lo hay. Los medios no informan este tipo
de mecanismos, de rutas que tienen las mujeres, ya sea de violencia intrafamiliar o del conflicto, como el Estado sí las está brindando, sí hay mecanismos, sí, pero la verdad no sabía y me alegra que Bogotá tenga todavía o tenga estos centros para acompañar, para proteger a las mujeres. Aquí en Villavicencio no conozco ninguno y sí sería chévere, no sé, eso se intercala con la Defensoría del Pueblo, con quién o cómo es. Es en Villavicencio, creo que hay una Secretaría de la Mujer, ¿cierto? Sí, en Sí, todo sí, Colombia hay hay una. todo eso. Lo que pasa Ujú. es que, pues, dado el ejercicio del periodismo, por ejemplo, hoy en día, pues, no hay un conflicto muy duro en lo que se refiere a los derechos humanos, ¿no? Porque hoy en día miramos que muchos medios de comunicación y tenemos un Estado que a veces no acata los fallos, que no acata los derechos y siempre hemos tenido a raíz de muchas veces la historia de Colombia, perdón, siempre hemos tenido esas dificultades. El Estado ha sido violador de derechos humanos. No estoy diciendo que la guerrilla y los paramilitares no lo hayan hecho, sino que el Estado se espera a que no haga ese ejercicio la mayor cantidad posible. Y están para protegernos, pero pues hoy en día hay una visión del hecho, hay un cambio, hay una modificación y tenemos un Estado, un gobierno que no precisamente sea factible comprender qué tienen ellos de visión como de derechos humanos. Yo te quería hacer una pregunta, Andrea, Ajá. ya de un tipo, ¿por qué cree que es difícil en Colombia de hablar de paz, de política, siendo diferentes? ¿Por qué crees que somos tan complejos? ¿Por qué existe ese complejo? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué somos tan radicales? ¿Tú cómo observas eso ya trabajando en tu ejercicio que nos has venido contando? Pues esa es una pregunta muy complicada, Ricardo. Yo creo que tiene que ver con el modelo de país que soñamos. Efectivamente, hay un modelo de país que le sirve a algunos pocos, que es un modelo con una economía neoliberal, un país desigual en donde la riqueza y el acceso a los derechos los tienen los pocos, y un país donde la tierra está concentrada en pocas manos, donde la educación es un privilegio y no un derecho, donde la salud tampoco es un derecho. Y ese modelo le sirve lamentablemente a la élite política que ha gobernado y eso ha generado pues guerras en este país que no han parado. ¿Cómo nos pensamos el país? Y desde la conquista, ¿no? Desde después todas las luchas independentistas. Acuérdense que en el siglo XVIII hubo 9 guerras civiles entre liberales y conservadores y no hemos parado. Y en este momento, pues estamos en un momento con una coyuntura muy compleja porque antes el Estado de alguna manera focalizaba todos los problemas del país en las FARC. Entonces, ahora que se quita el problema FARC-EP, nos estamos dando cuenta que efectivamente hay un país desigual, hay un país donde no funciona el derecho, donde no tenemos el derecho a la salud, donde no hay un derecho a la educación, donde hay una desigualdad social abismal, donde no hay acceso a la tierra, no hay acceso a ninguno de los derechos fundamentales. Entonces nos damos cuenta que hay un mal control, hay mal manejo del Estado en relación a garantizar esa constitución que tenemos, que es una constitución que debería garantizarnos todos los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Entonces, yo creo que es una disputa entre cómo entendemos el modelo de país y cómo no lo entendemos y lamentablemente pues nos han gobernado quienes les interesa y les favorece tener el país en la situación en que está. Y para frenar esos cambios a favor de una sociedad más democrática,
más garantista, ¿no? Pues hay toda una arremetida de violencia paramilitar, de todo lo que ustedes ven en los territorios. Por eso yo creo que ha habido un alto índice de asesinatos a líderes sociales, líderes que representan las luchas ambientales, líderes que representan los derechos de las mujeres, líderes que representan las luchas de los indígenas. Entonces es una manera de decir, no, aquí esas luchas y esos cambios no los vamos a dar. Entonces, por eso también creo que entre todos y todas más resguardemos la paz, exijamos el cumplimiento del acuerdo de paz, exijamos derechos fundamentales, utilicemos las vías democráticas de la protesta para garantizar un mejor país, pues es la única manera en que podemos dar los cambios. Bueno, aquí un estudiante pone una pregunta bien fuerte. ¿Usted cree que las víctimas del conflicto, al igual que los exguerrilleros de las FARC-EP, merecen tener un partido político, un partido propio? Claro, todo el mundo merece tener un partido. Esa es la manera en que se debate en el sistema democrático. Todo el que requiera expresar ideas, tenga propuestas, tiene que tener un reconocimiento político. Por ejemplo, ahora todavía no le han dado, no sé si han visto el problema del reconocimiento del proyecto humano de Petro, que ha tenido tantos problemas. Lo que pasa es que el sistema electoral es muy cerrado, pero todo el mundo tiene que tener derecho a ser elegido, a tener procesos organizativos, a fundar un partido, si considera que esa es la vía más estratégica para exigir cambios, por supuesto. Ojalá hubiera más pluralidad en este país, ¿no? Bueno, qué pena. Bueno, voy a tratar de ser un poco rápido. Me parece muy importante los puntos que ha tocado Andrea. Me parece que vivimos en una sociedad patriarcal. De hecho, la sociedad patriarcal existe antes del capitalismo. De hecho, fue después del capitalismo, sino que ha seguido reproduciendo todas estas dinámicas de tanta dominación, tanto lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Entonces, es también como tener eso claro. Me parece muy importante eso también desde lo histórico. Flora Tristán, una gran feminista francesa. Acá en el contexto colombiano, María Cano, cómo luchó por los derechos de la mujer. Me parece muy importante, Andrea, cuando retoma del papel de la mujer como una actora social, ¿no? Que no se debería dejar de lado. Pero mi pregunta es, por ejemplo, Andrea, desde tu experiencia, aquí me voy a meter un poco en el rol del papel, desde el enfoque sociológico, ¿tú cómo ves los movimientos sociales feministas frente a las dinámicas que se están dando hoy en día, que está gobernando es el centro democrático, ¿no? ¿Cómo ves desde tu posición de mujer, de activista, cómo es los movimientos sociales y los derechos de la mujer ártica, pues entre comillas, uno pues podría decir en el posconflicto, en el conflicto, en la terminación del conflicto con las FARC, ¿no? Que sabemos que es un gobierno con un enfoque muy patriarcal, muy ultraderechista y que quiere prácticamente eliminar ahorita con todo este conflicto que se está dando de poderes, eliminar prácticamente un Estado social de derecho. ¿Cómo lo ves tú desde esa posición, como mujer y como activista? Pues yo siento que Colombia tiene un movimiento social de mujeres muy fuerte, uno de los más fuertes en América Latina. De hecho, por eso tenemos estas leyes que la compañera hacía la pregunta de la ley 1257, por eso se reconoció que las mujeres las víctimas del conflicto mujeres tienen un impacto desproporcionado, por lo tanto requieren una atención del Estado especial. Tenemos la sentencia, por ejemplo, que despenaliza el aborto en los 3 casos. Es decir, todo eso ha sido gracias, y también los derechos que tenemos en la Constitución del 91 fue también porque mujeres del movimiento estuvieron sentadas ahí exigiendo el derecho a la igualdad que tenemos en la Constitución y el derecho a ser sujetas de especial protección constitucional dada la desigualdad y discriminación histórica precisamente por este contexto de la sociedad patriarcal, que se refleja en todo, hasta en el Estado, sobre todo en el Estado, en frenar procesos para el acceso al derecho o en reconocer a las mujeres como actoras sociales y ciudadanas en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, todo eso que tiene la Constitución, más las nuevas leyes que se han ido ganando, es
parte de toda esa fortaleza que ha tenido el movimiento social, que es fuerte y diverso. Indígenas, afrocolombianas, lesbianas, feministas, mujeres que vienen de los procesos agrarios, ahora activistas por la paz, ahora pues exguerrilleras luchando el acuerdo y la implementación del acuerdo. Entonces ha sido muy fuerte. Ahora yo que creo en este contexto, que estamos en un contexto muy difícil, un contexto de mucha violencia, en donde además la pandemia primero ha recrudecido la violencia contra las mujeres, ha mostrado a la sociedad que efectivamente la violencia es un problema público. Ha habido muchísimos feminicidios, no tengo la cifra exacta en este momento, pero pues la pandemia mostró al país la realidad de la violencia que vivimos las mujeres en este país, y sobre todo en el ámbito de la familia, que es bien complejo, ¿no? Y por otro lado, pues hay un aumento de la violencia social y política en frenar y acallar cualquier voz que demande cambio, que demande el cumplimiento del acuerdo de paz. Y allí tenemos 226 firmantes del acuerdo asesinados y una barbaridad, una cifra muy alta de líderes y lideresas sociales que impulsan distintas causas que expresan necesidades de cambios en todos los ámbitos económicos, ambientales, todo lo que requiere este país. Entonces creo que estamos en un momento muy, muy, muy difícil, en donde el Estado, además el gobierno que tenemos, desacata hasta todas las sentencias de la Corte, los llamados de la Corte, aprovechó la pandemia para, además, generar un estado de excepción en donde ha pasado decretos y decretos que van en contravía de nuestros derechos fundamentales y que no tuvieron el adecuado control político que se le debe hacer desde el Congreso. Entonces estamos en una situación muy compleja, pero depende precisamente de la ciudadanía reclamar, depende de la ciudadanía exigir, hacer veeduría, y también un poco de la acción social colectiva para frenar esta violencia, estos abusos, y para hacer cumplir el acuerdo de paz. Entonces creo que estamos en un momento histórico difícil, pero aquí es donde más hay que fortalecer la organización y la acción política colectiva, no solamente desde las mujeres. Bueno, entonces, Andrea, yo quería darte las gracias por esta entrevista a Batallas del Silencio, por compartir con nosotros pues, tu ejercicio, tu apoyo, tu aporte a la sociedad colombiana, ese granito de arena que ayuda muchísimo a entender, a comprender que la lucha de la mujer, y no solo pues la lucha de la mujer, sino también de todos los colombianos, la importancia de hacer énfasis del derecho, de que nosotros todos compartamos. Entonces, te damos las gracias. Ya pues son las 11:01, sé que te tienes que pues ir, y pues te estamos dando muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo antes de cerrar ya pues la sesión, y nosotros nos pasaríamos con los estudiantes al Sky un momentico? Yo también les quisiera dar las gracias a todos y a todas. Me encantaría que fueran un espacio presencial de mayor intercambio, y me alegra mucho poder contribuir al semillero, y bueno, espero hayan tenido una charla, mejor dicho, que las respuestas que di sí hayan sido las acertadas para ampliar los temas que venían trabajando. Claro que sí, gracias, Andrea. Bueno, gracias a todos los compañeros. Andrea, muy amable, esperamos contar contigo para muchas otras cosas. Muchísimas gracias por ese aporte.